extiende a la clase ListActivity. Clase ListActivity que a su vez extiende a la clase Activity, es la que va a servir para mostrar una lista de ítems que estén enlazados a una fuente de datos. Observar también que para esta práctica no es necesario modificar el archivo main.xml para incluir dentro de la ListView, porque esta clase ListActivity ya contiene una ListView. Por tanto, en el método onCreate, a diferencia de lo que hacíamos en otros casos, no tenemos que usar el método setContentView para indicar el diseño a utilizar. Como vemos aquí está comentado, porque no es necesario. Y en el método onCreate lo que hacemos es usar el método setListAdapter para llenar programáticamente la pantalla de la activity con una ListView, que aquí, como vemos, tomará los datos del string que aquí hemos creado. Como vemos en los parámetros, le indicamos cómo queremos que aparezca la lista. En este caso usamos simple list item 1 y el array del cual va a tomar los datos que le hemos llamado provincias. Es algo que ya te debe sonar, pues es lo que usamos, una ListView, cuando empezamos el curso con aquellas primeras actividades. Aquí ahora, para indicarle alguna reacción ante los eventos, usamos onListItemClick, que lo único que va a hacer es que cuando se pulse sobre uno de los ítems que forme la lista, luego usamos un toast para que nos aparezca una información que será, como vemos, un string a seleccionado y la provincia sobre la cual se haya pulsado mediante el uso de provincias position en el array. Así que de nuevo, así de sencillo. Aquí lo vemos en pantalla con los distintos ítems que recupera del array, y al pulsar sobre cualquiera de ellos nos aparece el toast con la información, como vemos. Pero la ListView es un control muy versátil, como ocurre con casi todo en Android. Podemos personalizarlo totalmente. Vamos a modificar la práctica anterior para crear una ListView en la cual vamos a poder seleccionar múltiples ítems de la vista, y también vamos a poder habilitar el filtrado de modo muy sencillo. Como en el ejemplo anterior, de momento seguimos utilizando un string que aparece dentro del propio código, al que llamamos provincias. Desde luego nuestra clase tiene que seguir extendiendo a ListActivity, por lo que ya comentábamos antes, ya nos va a crear la lista que se muestra. Ahora, dentro del código, para obtener programáticamente una referencia al objeto ListView, vamos a tener que usar el método getListView. Es el que nos va a permitir acceder a la view ListActivity, que es la que estamos usando, la que extiende nuestra clase. Con esto ya podemos modificar programáticamente el comportamiento de ListView, y en este caso concreto lo que vamos a hacer es usar el método setChoiceMode de ListView. Una vez más, como siempre, te remito a la documentación de Android para que profundices, pero aquí podemos ver como dos comentados observamos las tres opciones que podíamos dar a setChoiceMode, pasándole como parámetro 0, 1 o 2. Y ya decimos aquí, si no queremos que el usuario pueda elegir ninguno de los ítems de la lista, sería 0. Si queremos que solo pueda elegir 1, sería pasarle 1. Si queremos que pueda elegir más de 1, tenemos que pasarle como parámetro 2. Así de sencillo. Simplemente con esto vamos a hacer que de los ítems que aparezcan en la lista ahora podamos seleccionar varios. Y usamos un segundo método de ListView,
también realmente magnífico. Al utilizar ListView se nos abren una gran cantidad de funcionalidades para los cuales no tenemos que escribir nada, simplemente tenemos que llamar al método que lo lleva a cabo. Aquí en este caso es el método setTextFilterEnable, que hacemos true con el valor booleano. Simplemente con esto los usuarios van a poder escribir con el teclado y ListView automáticamente filtrará para que aparezcan las coincidencias del texto que esté escribiendo el usuario. Lo vemos ahora en un ejemplo, pero creo que está clara su función. Queremos también que aparezca al lado de cada ítem un icono para que se determine si está marcado o no el ítem, y para ello, como vemos, utilizamos el método setItemChecked que aquí vemos. Con esta declaración lo que haremos es que el icono que aparece al lado de cada uno de los ítems aparezca marcado o desmarcado según pulsemos sobre él. El resto va a seguir apareciendo los distintos ítems que vayamos seleccionando, como en el ejemplo anterior. Aquí vemos la lista. Observa como ahora a la derecha de cada uno de los ítems aparece un icono. Cuando pulsemos sobre cualquiera de los ítems sigue apareciendo el toast, pero observa como ahora se marca el ítem en concreto y podemos seleccionar más de uno. Podemos seleccionar los que queramos. Pero no solo esto, sino también mediante el uso del otro método de ListView, setTextFilterEnable, podemos escribir en el teclado, y observa como al escribir en el teclado, aquí aparece lo que vamos escribiendo, LA, y nos filtra de los ítems aquellos que cumplen con los caracteres que de momento llevamos escritos. Así que creo que queda claro una vez más cómo de modo muy sencillo podemos llevar a cabo funcionalidades que pueden tener un gran uso en aplicaciones, juegos y demás. En este ejemplo seguimos mostrando una lista de nombres que incluimos en un array. Es sencillo de hacer y cómodo, pero en una aplicación en la vida real va a ser difícil que lo hagamos así. Es mucho más recomendable que lo recuperemos bien de una base de datos, o por lo menos que lo almacenemos en un archivo strings XML. Veamos en otra práctica cómo podríamos hacerlo así. En lugar de utilizar este array, incluirlo dentro de un archivo externo al que llamamos archivo strings XML. El proceso de nuevo es realmente sencillo. Simplemente desactivamos nuestro array y lo vamos a situar dentro del archivo strings XML, que como ya sabemos se encuentra dentro de res values strings XML. Aquí lo tenemos, le llamamos por ejemplo array provincias e incluimos el contenido. Y en nuestro archivo main Java, en nuestro archivo principal de Java, voy a ampliarlo para que se vea completo, lo podemos recuperar mediante el uso del método getResource, que como vemos le indica que recupere ese array que acabamos de incluir en el archivo. Así que en esta línea es la que usamos para poder recuperar la información. En general, el uso de este método getResource nos va a permitir recuperar todo tipo de recursos vinculados con nuestra aplicación, así que es un método muy útil. Pues con esto tenemos esta versión distinta que, si probamos, el resultado nos dará exactamente el mismo, solo que ahora accede a el string que se encuentra en otro archivo. Aquí lo vemos. El funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. Pero ahora recupera la información desde el archivo que se encuentra en strings XML.
Terminamos este vídeo tutorial viendo la otra view para mostrar listas de la que hablábamos antes, la llamada Spinner View. La list view muestra una larga lista de ítems en una activity, pero a veces puede que queramos que la interface de usuario muestre otras views y por tanto no tenemos el espacio adicional para una vista pantalla completa como la de una list view. Pues en estos casos es cuando debemos usar la Spinner View, que tenemos aquí un ejemplo en pantalla. Muestra solo un ítem y al pulsar se nos abre la lista sobre la cual podemos seleccionar el que queramos, que aparece inmediatamente en el Spinner View, como vemos. Para elaborarlo, en primer lugar en el main XML vamos a tener que crear nuestro spinner y pasarle un ID. En el strings XML utilizamos el mismo array provincias que usábamos antes y aquí tenemos nuestra activity main, que es muy similar a la que usamos para el list view. Y aquí tenemos que indicarle el aspecto con el que queremos que aparezca. De momento usamos simple spinner item. Y la novedad es el uso aquí del método onNothingSelected, que es un método que se dispara cuando el usuario pulsa en el botón volver, lo que hace que se deseche la lista de ítems mostrada y por tanto no hay que seleccionar ni mostrar nada. Para eso es por lo que tenemos que usar este método. El resto, después de lo visto, tienes que entenderlo ya perfectamente. También decir que en lugar de mostrar los ítems en el array adapter como una lista simple, que es lo que hacemos aquí, podemos mostrarlos usando radio botones. Modificamos este parámetro, simplemente con esto pues cambiamos el style que se le aplica. Y aquí lo tenemos con simple spinner dropdown item. ¿Qué es lo que vemos ahora aquí en pantalla? Al pulsar se nos abre ahora, como vemos, con radio botones podemos elegir el que queramos y aparece ya en nuestra interface. Pues con esto terminamos con las prácticas en el uso de las views más utilizadas en las aplicaciones Android. Desde luego que se podrían decir muchas cosas más y es necesario profundizar lo que queda para tu trabajo personal y el uso de la documentación Android, con la cual ya debes estar muy familiarizado. En el siguiente video tutorial veremos otras vistas más especializadas que podemos usar también en nuestras aplicaciones. Pero por hoy nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos